Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El hombre rico estaba muriendo en medio del restaurante. La ambulancia se retrasó y la gente no sabía qué hacer. Pero justo en ese momento, el mendigo tomó el control. Tu nombre es tan misterioso, me dice un tipo al azar de un sitio de citas. Probablemente quiera apresurar nuestro encuentro y luego seguirá una agradable continuación. Pero, sinceramente, no estoy interesada en absoluto. Prefiero escribir esta historia que salir en una cita con él. Y sí, mi nombre es Violeta, es un nombre hermoso, no lo discutiré. Me dijeron que mi mamá quería ponerme ese nombre, pero nunca se lo pregunté yo misma. Mi infancia comenzó y terminó en el orfanato número 506. Recuerdo estar allí desde aproximadamente los 3 años. Antes de eso, no recuerdo nada de lo que pasó. Los cuidadores confirmaron que había estado allí desde el nacimiento. Eso es todo lo que podían decir sobre mi llegada al orfanato. Honestamente, no tenía nada de qué quejarme, nuestro orfanato era bueno. Cuando salí de él, a menudo escuchaba a la gente criticar los orfanatos. No sé cómo son en otros lugares, pero claramente tuve suerte. Los cuidadores se esforzaron y trabajaron arduamente, nos enseñaron disciplina, pero no de manera dura, fue a través de juegos. El formato lúdico es ideal para los niños, les ayuda a aprender mejor y a recordar las cosas durante mucho tiempo. Así que casi nunca nos portábamos mal. Y si había un momento así, se aplicaba el clásico de pie en la esquina, esa era la extensión del castigo. También rápidamente me hice amiga de los otros niños. Había muchos niños en mi grupo que también habían llegado al orfanato desde el nacimiento y otros que se unieron a nosotros gradualmente. Supongo que nadie nuevo se unió a nosotros después de que cumplimos alrededor de 16 años. Hubo veces en que se entregaban adolescentes, definitivamente había uno de esos niños cada año. Generalmente, dejaba una impresión traumática en ellos y se encerraban en sí mismos hasta el punto de que no podíamos hacer que hablaran, a pesar de que siempre estábamos abiertos al diálogo. Entendíamos que cada niño en el orfanato necesitaba un cuidado especial. Los cuidadores no podían darnos tanto amor como tratábamos de darnos entre nosotros, por eso casi nunca peleábamos, vivíamos como una gran y fuerte familia. Una vez, un chico decidió ofender a nuestro grupo. Era mayor que nosotros, probablemente unos 3 años. Creo que tenía 17. Le gustaba una chica de nuestro grupo, seguía persiguiéndola y luego, cuando ella lo rechazó abiertamente, se ofendió mucho y le dio una palmada en el trasero públicamente en la cafetería cuando ella se levantó para llevarse su bandeja. Logró deslizarse rápidamente de su mesa a la nuestra. La chica dejó caer todos sus cubiertos y los platos se rompieron. No bromeamos mucho con él, nuestros chicos le dieron una buena paliza. Y durante la siguiente salida, lo golpeamos, no solo los chicos, sino también las chicas. Yo le di personalmente una palmada en la espalda. Mi palma ardía después, pero valió la pena. Luego, todo nuestro grupo se presentó ante el director después de la pelea. Algunos de nosotros bajamos la cabeza, avergonzados, ya sabes. Pero personalmente no sentí ninguna vergüenza. Miré directamente a los ojos del director y como dije antes, fuimos castigados con suavidad. Todo el grupo fue enviado a pararse en las esquinas del orfanato, cuantas más pudieran encontrar. Estuvimos allí de pie durante unas 3 horas, luego nos dejaron ir, también eran personas y entendieron que el chico de 17 años estaba en el error. Así es como vivimos, defendiéndonos unos a otros. Si alguien era llevado, le hacíamos una fiesta de despedida. Íbamos de compras con uno de los cuidadores, comprábamos pasteles y champán para niños. En resumen, organizamos un verdadero festín para el afortunado. Pero aún así, estaba triste, una nueva familia está bien, pero nos habíamos acostumbrado tanto el uno al otro que era difícil separarnos, razón por la cual nuestro afortunado no estaba verdaderamente feliz en absoluto. Por alguna razón, nunca me llevaron. Pero está bien. No eran los padres adoptivos los que me importaban, sino los biológicos.
Probablemente comencé a buscarlos cuando tenía alrededor de 13 años. Estaba viendo una serie con amigos, donde el tema de la familia era el foco principal, y pensé, es extraño que todos mis compañeros sepan quiénes son sus padres, cuál es su destino, y yo ni siquiera me había preocupado por eso hasta ahora. Tuve que detener la serie y preguntar a mis amigos si debería buscar a mis padres. Algunos estaban a favor, mientras que otros estaban en contra. Aquellos que apoyaban la idea decían que conocer la verdad sobre sus padres les hacía más fácil vivir. Los que estaban en contra me dijeron que los destinos de sus padres no eran buenos o que se habían enterado de su traición, que sus padres los habían cambiado por dinero. Dentro de mí, luchaban dos lados, ir a la cuidadora principal o al director y preguntar si tenía padres, si estaban bien de salud, o olvidarme de ellos de una vez por todas. El deseo de aprender la verdad sobre mí mismo prevaleció. Primero me acerqué a la cuidadora. Ella se mostró desagradablemente sorprendida por mi pregunta sobre quiénes eran mis padres y si sabía algo sobre ellos. Por supuesto, no sé nada sobre ellos. ¿Qué te importa a ti, Viola? Mi trabajo es criarte, no ocuparme de tus familiares que te trajeron aquí. Eso fue grosero. No lo esperaba. Quizás lo dijo porque realmente odiaba a los padres que trataban a sus hijos de manera tan cruel, así que en ese momento simplemente me encogí de hombros y fui a ver a la cuidadora principal. La encontré en su oficina. Hice la pregunta: ¿puedo obtener información sobre mis padres? Ella se quedó sorprendida. No, no divulgamos esa información, dijo con firmeza. ¿Por qué no? Son mis padres. ¿No puedo saber quiénes son? No. No necesitas saber eso. Espera. ¿Qué pasa con mis compañeros? Todos los niños del orfanato saben quiénes son sus padres. O al menos saben por qué los enviaron aquí. ¿Y qué? Que lo sepan. Ve y no me molestes. No tienes padres excepto el orfanato y sus cuidadores. Ahora eso era intrigante. ¿Estaban ocultándome algún misterio? ¿Querían que lo adivinara? ¿Quiénes eran mis padres que ni siquiera podía averiguarlo? Finalmente, decidí ir a la mujer más importante de nuestro orfanato, la directora. Pero ella también me dijo que era información innecesaria para mí. ¿Y por qué los adultos deciden todo por los niños? ¿Crees que me rendí? Para nada. Pregunté a mis amigos dónde podría estar nuestra información. Todos señalaron hacia el archivo ubicado en el ala lejana del orfanato. Normalmente, allí se sentaba un auxiliar llamado Javier, como en una biblioteca, pero me había enterado el día anterior de que estaba de vacaciones, por lo que el archivo estaba vacío. Solo necesitaba agarrar las llaves de la oficina del guardia y estaría lista. Ni siquiera quiero describir cómo tomé las llaves, experimenté tanto estrés. Literalmente temblaba de emoción y adrenalina durante otros 10 minutos, pero sostenía la llave de metal en mi palma. No me vieron. Pronto aprendería la verdad sobre mí. Entré al archivo. Había polvo allí, aparentemente, Javier no había limpiado en absoluto y solo se había sentado a fumar. Vi una multitud de tarjetas con nombres y apellidos de los niños escritos en ellas. Había tarjetas almacenadas allí desde tan lejos como 1960. Pero recordaba mi año de nacimiento, 2003. Así que ahora necesitaba un nombre y apellido. Sabía mi apellido, Moras. Violeta Moras. Sí, mi apellido es muy común. Pero, ¿qué se puede hacer? No puede haber 50 Violeta Moras en un orfanato en un solo año, ¿verdad? No. Así que rápidamente encontré mi tarjeta. Mis manos temblaban. Comencé a abrir mi tarjeta y vi lo siguiente: en el campo padre, había un guión, y en el campo madre, Moras Laura. Esto significa que tenía una madre. La tarjeta también contenía la información sobre cuando fui acogida, fue el 15 de mayo de 2003. Ese fue el día en que celebré mi cumpleaños en el orfanato. Pero, ¿qué significaba esa información para mí?
Solo había una pregunta en mi cabeza: ¿quién es Laura Moras y dónde la busco? Justo en ese momento, escuché ruido en el pasillo. Era la limpiadora, y me vio en el archivo. «Violeta, ¿eres tú?», exclamó la mujer. Inmediatamente hice un gesto de disgusto. Tenía una gran relación con la limpiadora, Beatriz. Sin embargo, aparentemente no me escuchó bien, era bastante mayor. «Violeta, ¿qué haces aquí? No tienes permitido estar aquí». «¿No lo sabes?». «Lo sé, Beatriz, lo sé. Pero por favor, no grites, me voy ahora». «Oh, querida, ¿por qué estabas aquí?». «Beatriz, estaba buscando a mis padres». «¿Y los encontraste?», preguntó la mujer, de repente más tranquila. «No realmente, sé las iniciales de mi madre». «¿Y tu apellido es?». «Moras?», preguntó Beatriz, tratando de recordar. «Sí, eso es correcto», respondí en voz baja, ya intuyendo su respuesta. «Oh, hija, qué desafortunada eres». «Hay tantas personas con ese apellido», comentó la limpiadora con tristeza. «No, Beatriz, estás equivocada. Si quiero, encontraré a mis padres. Ellos estarán conmigo». «¿Estás segura de que te quieren?», preguntó la limpiadora en voz baja. «Quizás no me necesiten». Un nudo se formó en mi garganta, pero continué: «Pero yo los necesito». «Beatriz, ¿por qué todos saben quiénes son sus padres, y yo no? ¿Por qué todos son llevados a nuevas familias, pero yo no? Tal vez Dios me esté guiando para encontrarme con mis padres de nuevo». La limpiadora permaneció en silencio, mostrando simpatía. Sentí que mis mejillas ardían. «Niña, ¿quién es tu padre? Un guión es todo lo que está escrito. ¿Quizás él dejó a tu mamá? Pobrecita. Por eso te dio en adopción». «¿Realmente piensas eso?», pregunté, aunque no me agradaba tal destino para mi madre. «No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Usualmente es así. Y no sé nada sobre tus familiares. Deberías preguntar a la cuidadora principal». Fui a verla. «Me está ocultando el destino de mi madre». Escuché ruido en el pasillo. Beatriz susurró: «Oh, Violeta, es mejor que salgas de aquí. Si te ven en el archivo, especialmente conmigo, estaremos en problemas. Vamos, apúrate». Rápidamente cerré la puerta del archivo. Le devolví la llave a Beatriz. Ella la llevó a la oficina del guardia y le dijo que había tomado prestada la llave para limpiar el archivo. De este modo, se aclararon todas las preguntas sobre mí y nadie sospechó nada. Regresé a mi habitación, ansiosa. Mis compañeras de cuarto notaron que estaba actuando de manera extraña y se preocuparon. «Violeta, ¿está todo bien?». «Sí. Sé quién es mi madre». Pasamos la mitad de la tarde discutiendo el tema de los padres. Les conté cómo quería encontrar a mis familiares. Las chicas intentaron disuadirme un poco. Podían ver que la noticia sobre el descubrimiento en el archivo me había elevado a las nubes. Me había obsesionado demasiado con la idea de encontrar a mi madre. Les preocupaba que realmente pudiera volverme loca pensando en ello. De hecho, todavía me quedaban 5 años antes de graduarme del orfanato. ¿Qué podría hacer? Nadie me ayudaría, ni los cuidadores ni el director. Se habían rendido conmigo. Así que, en el mejor de los casos, podría ser colocada en una familia de acogida hasta cumplir 18 años, y solo entonces podría empezar a buscar a mi madre de alguna manera. Pero la posibilidad de ser acogida ya era mínima, no muchas personas se arriesgan a acoger a adolescentes problemáticos como nosotros. Es mejor adoptar a un bebé, puedes criarlo como quieras, en lugar de acoger a un niño huérfano. Eso es lo que nos decían los cuidadores, de todos modos. No sé por qué decían eso. Les daba pena que nadie quisiera adoptar a nosotros, los niños mayores. En resumen, empecé a vivir con la esperanza de que después de graduarme del orfanato, encontraría a mi madre y quizás también a mi padre.
Atesoré ese sueño durante 5 años. Y luego me gradué del orfanato cuando cumplí 18 años. Me asignaron un apartamento. Pero decidí hacer algo un poco diferente. En lugar de vivir en el apartamento, elegí mudarme. Quería estudiar. Todos mis amigos optaron por la educación superior, pero yo no estaba lista para dar ese paso. Había soñado con convertirme en doctora durante mucho tiempo, pero me daba miedo simplemente lanzarme a la universidad de inmediato. Después de consultar con algunos de los cuidadores, decidí que primero terminaría la escuela de medicina y luego solicitaría la universidad si quería. Así que elegí una escuela en otra ciudad. Para tener algo de dinero para vivir, decidí alquilar el apartamento que me habían asignado. Sería una vida modesta, por supuesto, pero al menos no tendría que trabajar. Si tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo, definitivamente me volvería loca. Durante el verano, me preparé para la escuela y me mudé. Se sentía extraño dejar el lugar que me había criado, la ciudad donde nací, por así decirlo. Y de todos modos, les había prometido a los niños más pequeños que volvería al orfanato y a mis amigos que los visitaría. Y de repente, ¡puf!, desaparecí para todos, habiéndome ido a estudiar a otra ciudad. Afortunadamente, existe Internet, así que al final no perdí el contacto con nadie. Sin embargo, en la nueva ciudad, comenzó mi nueva vida, no la infantil y naïve que tenía en el orfanato, sino una llena de verdaderas dificultades de adultos. Primero, tuve que aprender a cocinar. Ahora vivía en un dormitorio. En general, las condiciones eran similares a las del orfanato, pero aquí todos parecían ser más responsables de sí mismos. Tuve suerte con mi compañera de cuarto, resultó ser un encanto. Ella fue quien me enseñó a cocinar. Se llamaba Claudia. A menudo se sorprendía mientras me enseñaba, preguntando cómo era posible que no supiera pelar papas o cocinar arroz. Solo podía encogerme de hombros. No necesitábamos saber esas cosas, teníamos una cafetería. Por supuesto, también había una cafetería para los estudiantes, pero ¿valía la pena ir allí? No tenía mucho dinero, solo lo suficiente para alimentos y transporte a la universidad. Sí, nuestro dormitorio estaba a 5 kilómetros del campus principal, así que no podía permitirme gastar más en mí misma. Si me quedaba algo de dinero, eso era bueno, era una reserva para un día lluvioso. En general, los primeros 2 años transcurrieron relativamente bien. Estaba estudiando bien y no me quejaba de los profesores, a diferencia de mis compañeros. Por cierto, todos ellos eran unos 2 años más jóvenes que yo. Claudia también era mi compañera de clase, se había mudado de otra ciudad y también se inscribió. Quizás si no fuera por Claudia, también me habría hecho amiga de las otras chicas, ella no era particularmente única. Pero aún así nos hicimos muy cercanas, así que no necesitaba a nadie más en mi clase. Podía discutir todos mis problemas de chicas con Claudia. Con los chicos, por supuesto, teníamos problemas, éramos muy pocas. Solo había un chico en nuestro grupo. Se decía que esto era porque los chicos generalmente iban directamente a la universidad. Sin embargo, eso no me importaba. Era lo suficientemente grande para tener relaciones. Así que comencé a registrarme en aplicaciones de citas. El circo se había ido, pero los payasos aún estaban todos allí. Regresaba de mis citas riendo con Claudia, que siempre estaba lista para escuchar mi última historia ridícula. La única ventaja era que comía gratis gracias a mis citas y Claudia podía cocinar más comida con mis comestibles y los suyos. En resumen, ambas nos beneficiábamos. Sin embargo, cada vez notábamos más que las otras chicas, especialmente nuestras compañeras de clase, vivían más lujosamente que nosotras. Para cuando cumplían 20, muchas se habían mudado de casa de sus padres. Y aún así, una tenía un nuevo lápiz labial, otra un nuevo bolso, y una tercera incluso tenía un teléfono nuevo. Escuchábamos a esas chicas presumir y mordíamos nuestros labios en silencio con Claudia. ¿Qué podíamos hacer?
Desde nuestro primer año, todo nuestro dinero había ido a la comida. Nada había cambiado desde entonces. Incluso cuando se nos acabaron los cosméticos, no compramos nuevos, fingimos que habíamos abrazado la belleza natural. Pero, por supuesto, todo era una fachada y observábamos a nuestras compañeras con envidia. Parecía que todas estábamos en el mismo grupo, pero nuestros estatus eran tan diferentes. En el orfanato no era así, todos eran iguales y compartían todo. Pero en la vida adulta era diferente. Y un día, estábamos sentadas en nuestra habitación, bebiendo café y comiendo sándwiches con el queso más barato, debo señalar. Claudia estaba en su teléfono. Le encantaba hacer eso, abría alguna red social y comía mientras veía videos. Yo estaba comiendo y mirando por la ventana cuando, de repente, me giró el teléfono, mostrándome a una joven hablando sobre un nuevo restaurante en el centro de la ciudad, lo hermoso que era y lo agradables que eran las vistas. Lo vi hasta el final y suspiré en silencio, dando otro bocado a mi sándwich. Claro, Gloria no se lo iba a dejar pasar tan fácilmente. Mira a esos, la gente se lo está pasando genial, dijo sarcásticamente. Vamos, Claudia. ¿La felicidad llegará a nuestra calle también? ¿Cuándo será, por cierto? Dímelo. Vamos a desperdiciar nuestra juventud en este dormitorio sin alma mientras otros salen al mundo. Literalmente están disfrutando. ¿Y nosotras? Mi amiga lanzó el resto de su sándwich sobre la mesa. Estamos comiendo quién sabe qué. Pero no entiendo qué sugieres. Que vayamos a este restaurante, finalmente me di cuenta. A cualquier lugar. Pero me gusta mucho este. ¿Puedes imaginar? Tomaremos tantas fotos allí, todas nuestras compañeras estarán envidiosas. No es un bolso como el que Ana compró para sí misma esta semana, esto es aún más lujoso. Me reí. Claudia, ponte realista. ¿De dónde se supone que obtendremos tanto dinero? Solo mira. Abrí el menú en línea del restaurante. Los precios empiezan en 100 euros. Con ese dinero podrías pagar la universidad durante 2 meses. Siempre haces esto. Es aburrido estar contigo, mi amiga de repente hizo pucheros. No es aburrido, es racional, me reí. Claudia no respondió a mi broma. Caímos en silencio, y luego, de repente, Claudia volvió a hablar. ¿Qué tal si conseguimos trabajos? ¿Estás loca? Eres simplemente intrépida, ¿verdad? Ya tenemos que hacer trabajos de recuperación de educación física. No. No conseguiremos trabajos normales, encontraremos algún trabajo a tiempo parcial. Trabajaremos en nuestro tiempo libre, ganaremos un poco y vamos a ese maldito restaurante. Vamos, Viola, hagámoslo. Vamos, querida. Claudia se acercó a mí y me sacudió ligeramente los hombros. La oferta era tentadora, muy tentadora. Estuve de acuerdo con ella. Conseguimos trabajos a tiempo parcial como camareras en un bar local. Le dijimos a la gerencia de inmediato que solo trabajaríamos por un corto tiempo, máximo 2 semanas. Él se encogió de hombros, como si estuviera acostumbrado a que la gente no se quedara mucho tiempo. Claudia y yo teníamos todo planeado de antemano, calculando cuánto necesitaba ganar cada una. La mitad iría a ropa y otras cosas femeninas, y la otra mitad para comida. El plan era impecable, hasta que realmente comenzamos a trabajar. Resultó que era difícil ganar mucho en el bar. Claudia y yo seguíamos esperando que los clientes fueran generosos con las propinas por la noche. Pero no hubo suerte. Subestimamos el vecindario, solo recibimos a estudiantes de nuestro dormitorio y tal vez 1 o 2 más. ¿De dónde se suponía que iban a sacar buenas propinas? Si podían comprar algo para ellos mismos, eso ya sería un buen comienzo. Pero de vez en cuando, algunos caballeros adinerados entraban. No tengo idea de cómo llegaron a nuestro lugar, tal vez todos habían sido abandonados por sus mujeres y se escondían de su tristeza en nuestro sombrío bar.
mi romanticismo no tiene límites. Finalmente, después de un mes de turnos nocturnos, logramos reunir una pequeña suma. ¿Dónde dormíamos? En el metro, mientras viajábamos de ida y vuelta a clase. Haces cualquier cosa por la apariencia. Mis compañeros comenzaron a mirarnos extrañamente. Claudia y yo siempre estábamos tan animadas durante las clases, rápidas en responder, pero durante el último mes llegamos como moscas somnolientas. Simplemente les saludamos con la mano. ¿A quién le importa? Los burgueses. No entienden nada, solo viven de sus padres. Y luego recibimos nuestro cheque de pago y pensamos en dónde gastarlo. Decidimos, la mitad para el salón de belleza, lo que significaba uñas, cabello y maquillaje, y la otra mitad para ropa nueva. No era mucho, especialmente si íbamos al centro comercial. Así que tuvimos que buscar ropa en tiendas de segunda mano. Tuvimos suerte de encontrar algo decente, sin agujeros ni desgaste. Aunque terminó siendo de estilo retro, se veía bien en general, debíamos ser admitidas en el nuevo restaurante. En cuanto a los servicios de belleza, no fuimos al salón más caro de la ciudad, sino a uno normal. Estaba ubicado a 500 metros del dormitorio. Una mujer lo dirigía todo allí, Clara, una mujer regordeta que trabajaba como estilista, peluquera y manicurista, todo en uno. Y necesitábamos ponernos guapas el día que fuéramos al restaurante. Clara no podía manejarlo sola, así que compartimos esta idea con ella. Se rasguñó la cabeza con el dedo y nos aseguró que podía manejar todo ella misma, tomaría a una de nosotras en la mañana y a la otra en la tarde, para la noche estaríamos listas las dos. Decidí arriesgarme e ir en la primera mitad del día, así que incluso si el maquillaje de mi cara se arruinaba, no sería un gran problema, no planeaba tomar fotos para las redes sociales en el restaurante. Pero me daba pena por Claudia si terminaba viéndose mal en las fotos. Por supuesto, teníamos muchas preguntas sobre este salón de belleza local, pero al menos era barato y alegre. Solo esperábamos que Clara realmente supiera lo que hacía. Y tuvimos una suerte increíble, la mujer realmente podía realizar todos esos procedimientos, y lo hacía bien. Personalmente, estaba satisfecha con la manicura que me hice y con cómo me peinó. Cuando Claudia me vio en mi nuevo look, se emocionó con nuestra suerte y se apresuró al salón, mientras yo la esperaba en casa. Regresó luciendo hermosa pero un poco triste, quería un peinado que había visto en línea, pero resultó diferente, no había suficiente volumen en su cabello. Le di una palmadita en el hombro a mi amiga en señal de apoyo, y ella se animó un poco. Comenzamos a prepararnos para el restaurante, agarramos nuestros bolsos, viejos, pero aún con buena apariencia, y llamamos a un taxi. Uno económico, por supuesto, pero aún así un taxi. Nunca había tomado uno antes, pensando que se sentía demasiado lujoso. Y de hecho, el coche nos llevó mucho más rápido que si hubiéramos tomado el autobús. Y dividir la tarifa a la mitad no resultó ser tanto después de todo. En general, disfruté del viaje. Cuando sea rica un día, llamaré a un taxi todos los días. Finalmente, llegamos a la entrada del restaurante. Tenía dudas, ¿nos dejarían entrar o no? A pesar de todos nuestros esfuerzos y del trabajo de Clara, aún lucíamos más de clase media que de negocios. No parecíamos millonarias, pero Claudia mantenía la cabeza en alto, enderezaba la espalda y hacía sonar sus tacones como un gato mientras caminaba hacia la entrada. Dentro, nos recibió un anfitrión que inmediatamente nos escaneó con la mirada. Dios. Por favor, que pasemos el código de vestimenta. Por favor, que pasemos el código de vestimenta, oré en silencio. El anfitrión asintió aprobatoriamente y preguntó. ¿Tienen una reserva? Exactamente. Hay que reservar todo con antelación para estos lugares. Ah, nosotras. Parecíamos haberlo olvidado. Sí, tenemos una reserva, en el segundo piso a nombre de Claudia, interrumpió mi amiga mis pensamientos. Oh. Ya empezaba a asustarme.
Nos condujeron a la mesa adecuada. Mientras caminábamos, intenté observar discretamente el interior. Sin embargo, parecía que todos los demás huéspedes notaron cómo estaba mirando. La atmósfera en el restaurante era oscura con tonos azules, algunas lámparas especiales creaban un agradable ambiente azul. Pinturas colgaban en las paredes, y las lámparas de cristal parecían sacadas de castillos, muy frágiles y caras, a juzgar por la cantidad de detalles de cristal. Parecían estar iluminadas a medio potencia para evitar que la atmósfera azul fuera abrumadora. Los pisos estaban cubiertos de alfombras que parecían ser rojas o carmesí, era difícil de ver en la luz tenue. Las mesas tenían diversas formas, desde cuadradas hasta redondas. Cada una tenía un jarrón con flores frescas y había manteles blancos inmaculados por todas partes. Los cubiertos ya estaban dispuestos en las mesas. No sabía cómo usarlos en absoluto. Esperaba que ningún rico prestara demasiada atención al hecho de que sostenía mi cuchara y tenedor incorrectamente. Finalmente, nos sentamos en la mesa. Un apuesto joven trabajaba como camarero y se acercó a nosotras para servirnos. Era tan encantador. Podría haberlo mirado toda la noche, pero Claudia me sacó de mi ensueño. ¿Qué estás haciendo? Vamos a averiguar qué vamos a pedir, me reprendió. Sonreí avergonzada y luego abrí el menú, aturdida. Tenía la mitad de mi sueldo para gastar, al igual que Claudia, pero incluso esa cantidad no era suficiente para una comida completa. Teníamos que pedir una ensalada, un plato principal y una bebida, ni siquiera tenía suficiente para un postre. Claudia hizo lo mismo. Ambas suspiramos decepcionadas, pensando en lo rápido que se estaba esfumando nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo. Pero no tenía sentido desesperarse ahora. Miramos alrededor, evaluamos la atmósfera, bromeamos y charlamos sobre nada, tratando de actuar como si perteneciéramos a la alta sociedad. Justo en ese momento, llegó nuestro plato y comenzó la parte más desafiante y divertida. Claudia necesitaba tomar fotos para las redes sociales, asegurándose de que el ángulo fuera favorecedor y la iluminación buena para no verse gorda en ninguna de ellas. Oh, realmente luché con ella, debía haber tomado 1000 fotos. ¿Y sabes cuántas eligió? Una. Y finalmente la publicó en las redes sociales para la envidia de nuestras compañeras. Inmediatamente, comenzaron a inundar su teléfono los me gusta y los comentarios. Concluimos que nuestro mes de duro trabajo no había sido en vano. Finalmente, comenzamos nuestra cena. Mientras comíamos, discutimos sobre nuestros estudios y planes futuros. Oh, para ser honesta, quiero una familia, dije. Por supuesto. Eso probablemente sea el sueño de tu vida, respondió Claudia. Por cierto, ¿cómo va la búsqueda de tu mamá? ¿Algún progreso? En realidad, no, busqué a una mujer con ese nombre en línea. ¿Sabes cuántas Laura Moras hay en nuestro país? Hay muchas en nuestra ciudad también. Pero por alguna razón, ninguna de ellas se parece a mí. Debería tener al menos algún parecido con mi mamá, ¿verdad? Es cierto, sí. Es extraño. No pierdas la esperanza, definitivamente la encontrarás. Sonreí triste. Por supuesto que la encontraría. Me lo había prometido. Y qué agradable era que Claudia me apoyara en esto. Estábamos sentadas, charlando y comiendo cuando, de repente, escuchamos un golpe. Me asustó, me di vuelta y vi que un anciano se había caído de su silla al suelo. Una joven estaba preocupada a su alrededor. ¡Oh, Dios mío! Samuel. Samuel, llamaba su nombre. ¿Qué te pasa? Un doctor. Rápido, llama a un doctor. Los camareros se organizaron rápidamente y corrieron a llamar a una ambulancia. Claudia y yo nos pusimos de pie. Vi que el hombre parecía haber comenzado a ahogarse. Claudia, necesitamos aplicar la maniobra de Heimlich. Eso ayudará, llamé a mi amiga, que parecía confundida por alguna razón. Sí, vamos.
Me apresuré a la mesa adecuada. Extrañamente, me pareció que la joven no parecía muy preocupada por el anciano, simplemente estaba de pie a un lado, agitando los brazos y gritando: ¡ayuda! Pero no tenía tiempo para pensar. Soy profesional de la salud. Déjenme pasar. Puedo ayudar, empujé a través de la multitud de ricos espectadores. Con la ayuda de un hombre, Claudia y yo levantamos al anciano. Me coloqué detrás de su espalda y realicé varios movimientos para que la comida atascada en su garganta saliera. Después de un minuto, una aceituna salió volando de su garganta y aterrizó en el suelo. El hombre era pesado, y de inmediato lo bajé de nuevo al suelo. Se esforzó por recuperar el aliento durante mucho tiempo, al igual que yo. Sin embargo, Claudia estaba a mi lado, abrazándome y susurrando que había hecho un gran trabajo y manejado todo bien. Eres tan valiente, Viola. Yo solo me habría quedado allí, congelada. Aprende de esto, todavía tenemos acreditación y práctica que pasar en el futuro. Si sigues congelándote así, te expulsarán de inmediato, dije, medio en broma, medio en serio. Mientras tanto, el hombre finalmente se recuperó, los espectadores volvieron a sus lugares y los camareros cancelaron la llamada para la ambulancia. Gracias, damas, por salvarme. Esa maldita aceituna seguramente me habría matado, dijo el anciano Samuel. Oh, querido. Vamos, la ambulancia te habría ayudado, dijo su novia. Por lo que entendí, ella era su amante. No me gustaba, tenía demasiada adulación excesiva. Me parecía que incluso se sentiría complacida si Samuel moría por esa maldita aceituna. No, Pedra. Eso no está bien. No quiero estar aquí más. Mi ánimo está arruinado. Oh, encantadoras chicas. Tengo una propuesta para ustedes, ¿les gustaría continuar la cena con nosotros, pero en nuestra casa en lugar de aquí? No puedo, tengo incluso miedo de tocar la comida aquí ahora. Este lugar tiene mala energía, lo sentí de inmediato. No es de extrañar que esté tan oscuro aquí. En mi casa, es agradable, tendremos café inglés real. Mi pareja me lo trajo recientemente como recuerdo. Vamos. Lo juro, no se nieguen. Pero no hemos terminado nuestra comida, se rió Claudia. Realmente no me gustaba la idea de ir a la casa de un extraño, incluso si era un hombre adinerado. No te preocupes. Camareros, empaquen todo para que las damas se lleven y tráiganos las cuentas, la nuestra y la de ellas. Yo pagaré. Claudia y yo intercambiamos miradas. Bueno, ¿por qué no? Era un trato bastante bueno. Ahorraríamos nuestro dinero y tendríamos café con un anciano adinerado. Al menos veríamos cómo vivía. Por supuesto, solo acepté porque él iba a cubrir la cuenta. Y Claudia ya me susurraba que quería ver los apartamentos de los ricos para imaginar cómo sería la vida en el futuro. Como si no lo hubieras visto en línea, le susurré a mi amiga. Bueno, no es lo mismo, no es una experiencia en vivo. Vamos, Viola. No te preocupes. Todo estará bien. Lo que me tranquilizaba era que esta joven venía con nosotras. No le confiaba del todo, pero con ella alrededor, el anciano definitivamente no nos molestaría si algo sucedía. Nunca se sabe, los adinerados tienen sus peculiaridades. El chofer personal de Samuel nos llevó a una pequeña mansión. Viajamos en un Porsche caro, no sé su nombre, pero parecía una SUV. El interior estaba bellamente decorado. Claudia adivinó que probablemente era cuero real. Me encogí de hombros y traté de memorizar la ruta que tomábamos, por si acaso teníamos que huir del anciano. Finalmente, cuando entramos al patio y el chofer nos abrió las puertas, miré a mi alrededor, el jardín de Samuel era hermoso. Los árboles estaban comenzando a florecer, era evidente que le encantaban las cerezas. A lo lejos, una pequeña fuente burbujeaba. Comencé a examinar el exterior de la casa, era un edificio beige con hermosas columnas ordenadas.
A veces, estas columnas estaban esculpidas como personas, definitivamente eran de Grecia. Algunas de ellas estaban cubiertas de vegetación. ¿Te gusta?, me preguntó el anciano, con arrogancia. Sí, es una solución arquitectónica interesante, decidí impresionarlo con algunas palabras inteligentes. Aún no has visto el interior. Vamos. Creo que tengo algo que sorprenderte. Tomé a Claudia del brazo y nos dirigimos hacia la casa. Dentro, efectivamente era más interesante que afuera. Por todas partes colgaban fotografías en marcos dorados, había sillas tapizadas en telas suaves, y varias figuritas de oro y plata se encontraban en las mesas auxiliares. Se sentía como si hubiera entrado en alguna casa española llena de antigüedades, no en un hogar común. Claudia y yo estábamos asombradas. Al mismo tiempo, pensábamos, qué maravilloso sería vivir así. No sabía qué hacía Samuel para ganarse la vida, pero definitivamente no era enfermero. Temía que incluso los médicos jefes no ganaran lo suficiente para amueblar sus casas de esa manera. Así que solo podía mirar con envidia y pensar que nunca tendría tal vida a menos que me casara con un anciano como él. Pero eso no estaba en mis planes por ahora. Así que simplemente vagaba por la mansión de Samuel, examinando varios objetos y tratando, como en un museo, de no tocar nada. En una de las habitaciones de invitados había un gran armario lleno de libros. Las estanterías eran comunes, sin puertas de vidrio, podías acercarte y tomar cualquier volumen que quisieras. Comencé a revisar qué libros tenía el anciano en su biblioteca. De repente, mi mirada se posó en un marco de foto que estaba en una de las estanterías, no sobre un libro. Mostraba a Samuel, y junto a él había una chica. Samuel parecía tener alrededor de 40 años en ese momento, tal vez más, mientras que la chica parecía tener más o menos mi edad. Pero no solo la edad me conectaba con la chica de la foto, empecé a notar cuánto se parecía a mí. Sorprendentemente, la fotografía estaba en color y bien conservada detrás del vidrio, así que comencé a compararme con la chica. Teníamos el mismo color de cabello, rubio claro, y la forma de nuestros ojos y narices también coincidía. Incluso la colocación de los lunares en nuestras caras y hombros se veía similar. Era como si mi gemela, feliz y despreocupada, estuviera mirándome. La única diferencia era que ella estaba sentada con otro hombre, alguien que no conocía. ¡Qué extraño! Tal vez por eso Samuel me invitó, porque le recordaba tanto a esa chica. ¿Quién invita a alguien a su casa como recompensa por salvarlo? Normalmente, la gente da dinero, compra chocolates, pero no te llevan a su casa. Justo en ese momento, Samuel me encontró en la habitación. «Ah, mira los libros que tengo», dijo él. «Sí, tienes una biblioteca interesante. ¿Cuántas ediciones diferentes? Y todos los libros son de tapa dura, deben ser muy caros». Vamos. Como si no pudiera gastar una buena cantidad de dinero en literatura de calidad. Ah, bueno, sí, noté que eres adinerado. En ese momento, decidí llamar su atención hacia la fotografía. ¿Y parece que tienes una foto familiar aquí? El anciano se acercó a mí desde atrás y miró la foto. Noté que su rostro se apagó. Sí, esa es una foto familiar. Probablemente podría haberme dicho quién estaba en esa fotografía con él, pero el mayordomo, Dios, el anciano incluso tenía un mayordomo, nos llamó a la mesa. El café estaba preparado, y era hora de probarlo. Con un gesto suave, Samuel me invitó a seguirlo, pero no podía dejar de pensar en ese maldito té inglés. Lo único que quería saber era, ¿quién era el joven Samuel en la fotografía? ¿Quién sonreía tan felizmente junto a él? ¿Y por qué me parecía tanto a esa chica? Mi corazón se aceleró. Sentí que todo esto no era solo una coincidencia, en algún lugar cercano estaba la clave de mi misterio, de mi destino. Esta mujer se parecía demasiado a mí, era como si fuera una pariente. ¿Podría ser que el adinerado Samuel fuera mi pariente lejano? ¿Y se suponía que debía tomar este café e irme sin respuestas? De ninguna manera.
Claudia y yo nos sentamos a la mesa. Mi amiga notó que estaba actuando de manera extraña, me estaba inquietando y estaba nerviosa. Pensó que era porque estábamos en casa de otro con algún tío rico. Viola. Cálmate. ¿Qué pasa? Podrían pensar que estamos locas. Claudia, déjame en paz. No es eso. Solo observa y escucha atentamente. Le guiñé un ojo y tomé mi taza entre las manos. Samuel y su joven compañera se sentaron frente a nosotras. Claudia me observaba en silencio, a mí y a ellos, esperando que se desarrollara algún momento dramático. ¡Qué café tan delicioso!, alabó la joven, Pedra, la bebida. Notó que su amante estaba de un humor extraño después de hablar conmigo. Me miró con enojo, como si yo le hubiera contado sobre sus infidelidades. Sí, el café es delicioso y de alta calidad, respondió Samuel distraídamente. Se veía agotado y contemplativo. Querido, ¿estás cansado? Quizás deberías descansar. Puedo quedarme con las damas y verlas irse más tarde, ofreció amablemente Pedra. ¿Qué serpiente? De ninguna manera me voy a ir tan fácilmente, pensé y me volví hacia el anciano. Samuel, parece que no terminamos nuestra conversación sobre los libros. ¿Esa chica en la foto contigo es tu hija?, le pregunté. Sentí la mirada de Pedra sobre mí y la miré. Ella respiraba de manera irregular y parecía lista para desmenuzarme por alguna razón. ¿Qué había hecho? Pensé que había hecho una pregunta normal. El anciano suspiró pesadamente y sus manos temblaban, al igual que las mías. Sí, en la fotografía estoy con mi hija Laura. Laura Moras, me vino a la mente y mis ojos se llenaron de lágrimas, pero contuve mis sollozos y pregunté en voz baja, ¿puedes contarme qué le pasó a tu hija? Samuel me miró intensamente. Dijo. Sí, por supuesto. Mi hija era una niña maravillosa, e incluso durante su adolescencia, todo estaba bien en nuestra familia. No era rebelde, no quería ir en contra de mí y de su madre, mi difunta exesposa, que Dios tenga en su gloria. Estudió bien y con diligencia, siempre regresaba a casa tan feliz, especialmente cuando traía un boletín con buenas calificaciones. Y yo le compraba helado como recompensa por sus logros, su favorito era el de plátano. Mi esposa me regañaba por eso, diciendo que la consentía y que debía ser más estricto con ella. Pero yo lo ignoraba, pensando, ¿por qué debería ser duro con mi princesa? Amaba mucho a Laura, habría hecho cualquier cosa por ella. Resulta que mi esposa y yo no tuvimos más hijos además de Laura. Cuando nos dimos cuenta de que era demasiado tarde para tener otro hijo, Laura se convirtió en mi heredera a mis ojos. Invertí mucho en su educación, se graduó de la Universidad Complutense de Madrid, ¿puedes imaginar? Casi no logra graduarse con honores, se quedó corta en 4 materias. Pero estaba bien, aún estaba orgulloso de mi hija. No se trataba de las calificaciones, sino del conocimiento. Y regresó a nosotros, tan hermosa, tan joven, vibrante, llena de vida. Esa foto fue tomada durante una de nuestras veladas familiares. Laura. Laura. ¿Qué te hiciste después? Comenzó a trabajar aquí, no quería mudarse a la capital, diciendo que no quería dejarnos a nosotros, los viejos, atrás. Aunque mi esposa y yo no éramos tan viejos. Todavía podíamos trabajar en el campo y ararlo. Pero nuestra hija no quería escuchar, no me voy. Me quedaré contigo, punto. Mi esposa estaba, por supuesto, feliz de que nuestra hija siempre estuviera con ella, pero me dolía verlo, el pueblo era tan pequeño. ¿Y por qué una chica tan hermosa debería estar atrapada aquí? Pero no discutí con mi hija, aunque me daba pena su juventud. Pero me consolaba pensar que Laura siempre estaría cerca, no se iría ni desaparecería. Pero estaba equivocado al pensar eso. Mi hija consiguió un trabajo aquí y conoció a ese parásito, Víctor. Maldito sí. Él trabajaba junto a ella en ese trabajo y notó a mi hermosa niña, queriendo que fuera su novia.
Qué poco necesitaba mi niña para enamorarse de un chico que la cortejaba tan bien. Por supuesto, comenzaron a salir, y todo iba bien entre ellos. Ella llegaba a casa con grandes ramos de flores, dulces y chocolates. Para ser honesto, incluso comencé a sentir un poco de celos. Después de todo, ella era la niña de papá. ¿Qué podía hacer yo, un anciano? Mi esposa decía que el chico probablemente era bueno ya que le daba regalos a nuestra hija. No debería mirar todo eso con desdén, en cambio, debería apoyar a mi hija y bendecirla por la relación. Pero tenía razón en no querer eso, mi corazón sentía que este Víctor era un completo idiota y resulté tener razón. Un día, nuestra hija llegó a casa sin un regalo. Bueno, no importa eso. Se veía triste, como si alguien realmente la hubiera lastimado. Así que inmediatamente le pregunté qué había pasado. Dijo que había tenido una pelea con Víctor. Sabía que esto sucedería tarde o temprano, pero mi esposa intervino, dijo que era normal que las parejas pelearan y que incluso nosotros, Samuel y yo, peleábamos. Tuve que mantenerme en silencio, aunque quería pedirle a mi hija la dirección de Víctor para darle un buen par de gritos. Luego, las cosas parecieron mejorar de nuevo, se reconciliaron, y mi hija llegó a casa feliz una vez más. Pero luego empecé a notar un patrón extraño, llegaba a casa ya fuera de buen humor o de mal humor. Pregunté, ¿te está tratando mal Víctor? Pero ella permaneció en silencio, solo diciendo que todo iba bien entre ellos. Luego, yo, siendo un tonto, debería haberle prohibido verlo. Pero caí bajo la influencia de mi esposa. Ella me decía que todo estaba bien y que era normal, y yo lo ignoré y me mantuve en silencio, sin querer causar problemas. De repente, noté que mi hija usaba suéteres en clima cálido. Eso no estaba bien, hacía calor. Le dije, hija, quítate esos suéteres. Hace un calor insoportable, usa blusas de tirantes en casa. Y ella respondió, no, papá. Estoy bien así. Bueno, no era estúpido, yo mismo sentía que hacía calor. Así que empecé a insistir en que cambiara. Pero no cedía. Fue entonces cuando me di cuenta, ¿te está pegando Víctor? Ella incluso cubrió su boca con la mano, ¿de qué hablas, papá? Pero no la creí tan fácilmente. La obligué a quitarse ese maldito suéter y, por supuesto, vi que sus brazos estaban cubiertos de moretones que eran tan oscuros y terribles que casi me quedé sin palabras. Al principio, me entristeció que mi hija hubiera sido herida, pero luego me enfurecí de verdad. Le grité a mi Laura, diciéndole que terminara con ese Víctor. Dije que no la dejaría ir a verlo nunca más. Y ella lloraba, mi niña, sintiendo pena por ese tipo, no podía vivir sin él, no podía respirar y estaba lista para soportar todo por él. ¿Puedes imaginar? Pensé que se había vuelto loca. Pero ahora estaba lista para luchar por mi hija. Incluso le prohibí salir de casa, especialmente no ir a ver a algún tipo. Y luego ella se escapó. Así, un día le dije buenas noches y al día siguiente ya no estaba en su cama. Se escapó y ni siquiera entendí cómo. Mi esposa y yo escondimos todas las llaves de la casa. Por supuesto, pensé que mi esposa podría haberle dado a nuestra hija una llave. Bueno, solo piénsalo, ¿no le daría pena a una madre dejar que su hija se fuera con ese idiota? En resumen, a pesar de mis sospechas, estaba seguro de mi esposa, de alguna manera, nuestra hija salió de la casa. O quizás incluso saltó por la ventana. ¿O tal vez ese maldito Víctor la ayudó? En cualquier caso, mi esposa y yo no nos dimos cuenta de cómo nuestra hija se escapó. Y ni siquiera sabía la dirección de Víctor, de lo contrario, habría encontrado a ese sinvergüenza y lo habría enterrado en el acto, especialmente después de ver cómo Laura regresaba a casa triste de sus salidas. ¿Qué tipo de hombre trata mal a su novia? Y cuando comenzó a ponerle la mano encima, dejé de considerarlo un hombre. Solo un sinvergüenza. ¿Y ahora mi Laura se había escapado de sus padres hacia ese sinvergüenza?
Qué enojado estaba. Y al mismo tiempo me sentía frustrado. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Dónde debía buscar a mi hija? Y no me enviaba ningún mensaje. Incluso comencé a preguntar a mis conocidos si podían ayudar a encontrar a mi hija de alguna manera. Pero todos me dijeron que sería muy caro, y yo estaba dispuesto a pagar, no escatimaba en gastos. Pero era demasiado tarde para comenzar mi búsqueda. Me informaron sobre lo que le había pasado a mi hija. Había pasado un año desde que se escapó. Resultó que mi hija no solo se había escapado con Víctor, estaba embarazada del hijo de ese idiota, y él estaba más que feliz de acogerla, ayudándola a escaparse con él, y eso fue todo. Laura llevó a la niña a término y dio a luz, pero luego Víctor la obligó a entregar al bebé a un orfanato y la amenazó, a Laura, con violencia. Resultó que no quería al bebé en absoluto. Tampoco estaba seguro de si quería a mi hija, especialmente después de lo que le hizo después. En resumen, las lágrimas de Laura no afectaron a ese sadista. Mi hija tuvo que renunciar a su bebé al orfanato solo para evitar que Víctor la abandonara. ¿Puedes imaginar? ¿Cómo podría alguien amar a ese idiota? ¿Qué le hizo? ¿Estaba encantado o algo así? Y comenzó a vivir con Víctor. Desafortunadamente, no duró mucho, no había pasado ni un mes cuando Víctor encontró algo por lo que molestarse de nuevo, la golpeó. La golpeó tan mal que mi hija murió. La historia del anciano se interrumpió, comenzó a llorar. Tanto Claudia como yo estábamos llorando también. Claudia probablemente lloraba porque la historia era triste, y yo lloraba por el hombre en que se había convertido mi padre y cómo había muerto terriblemente mi madre. Sin embargo, el viejo Samuel continuó. En resumen, me enteré de la muerte de mi hija. Inmediatamente culpé a Víctor por ello, y él ni siquiera trató de negarlo. La policía llegó a él tan pronto como él reportó el cuerpo a la ambulancia. Tenía una mirada tan vacía o indiferente como describieron la policía cuando lo arrestaron. Pensaron que podría haber estado bajo la influencia de algo, pero no. Las pruebas mostraron que su sangre estaba limpia, simplemente estaba fuera de sí. Lo considero un completo psicópata, como pudo golpear a mi niña así. Lo llevé por los tribunales, a ese maldito sinvergüenza. Logré que le dieran el castigo más duro, pero a él no le importó en absoluto. Así es como lo vi en la corte, como la policía me describió. Se sentó allí, mirando al vacío, sin pensamientos en su cara o en su cabeza. Ni siquiera dirías que era un asesino, solo una persona tranquila sentada en una jaula. Pero sabía que este bastardo había estado golpeando a mi niña mucho antes y podría muy bien haberla golpeado hasta la muerte, por horrible que eso suene. Cuando mi esposa se enteró de la muerte de nuestra hija, inmediatamente se enfermó y pronto la siguió a la tumba. Y yo me quedé solo, sin esposa ni hija. Ese sinvergüenza me quitó a todos, y él siguió vivo, aunque traté de hacer su vida miserable. Pero mi propia vida, esa maldita vida, tampoco era dulce. Es difícil perder a dos mujeres a la vez. Estuve en depresión durante mucho tiempo, bebiendo en exceso e incapaz de encontrar mi lugar, ¿cómo se supone que debía vivir? Y luego un día recordé que, de hecho, tenía una nieta en algún lugar. Después de todo, Laura le había dado a luz, aunque la había dejado en un orfanato. Tenía que encontrar a mi nieta, mi propia sangre. Después de todo, no me quedaba nada más que trabajo y negocios. Y sabes, si trabajas mucho, puedes volverte loco y desilusionarte completamente con la vida. Aunque, ¿qué más podía hacer? Comencé a buscar a mi nieta, pero no fue fácil. Primero, busqué bajo el apellido de mi hija, el apellido que conocía bien. Busqué a todos los niños con ese apellido en las cercanías, encontré a varios chicos y a una chica. Pensé, tal vez esta es mi suerte. La chica se llamaba Ángela y, lamentablemente, no se parecía en nada a mi Laura. Pero no podía rendirme, ¿quién sabe? Tal vez los genes de su padre fueran lo suficientemente fuertes.
pero me decepcionaron los registros del orfanato. La niña no fue entregada por su madre, sino por su padre alcohólico. Así que no había necesidad de una prueba de ADN para entender que no era mi nieta. Luego intenté buscar a chicas con mi apellido y, en consecuencia, el apellido de mi hija, Moras. Al pronunciar esas palabras, me estremecí, pero el anciano no pareció darse cuenta y continuó con su historia. ¿Y sabes cuántas Moras hay en nuestra ciudad? 20 chicas. 20 en nuestro pequeño pueblo en orfanatos. Empecé a mirar a cada una, estudié cada expediente personal, pero ninguna de ellas era mi nieta. Estaba tan decepcionado. ¿Podría ser que mi hija entregara a su hijo bajo un apellido diferente? Tal vez lo hizo porque no quería avergonzar mi nombre y apellido. Aunque hay tantas Moras en el mundo. Por supuesto, hay menos Moras adineradas y en nuestro pueblo yo era el único. Tal vez por eso decidió hacerlo de esa manera. Así que comencé a preguntar a los directores de los orfanatos si recordaban a una chica como mi Laura que hubiera llegado a ellos. Fui de un lado a otro con fotografías de mi hija, ¿puedes imaginar? Pero todos solo movieron la cabeza. No, no hemos visto ni oído hablar de nadie así. Estaba completamente desanimado. Algunos de los directores me dijeron que mi hija podría haber dejado a mi nieta en otra ciudad, y aparentemente, eso era cierto. Detuve mi búsqueda de mi nieta y ahora rezo todos los días, incluso hasta hoy, para que mi nieta sea feliz y encuentre buenos padres para ella. Tal vez incluso fue muy bueno que su destino resultara de esta manera, sin un padre loco y una madre que estaba lista para cambiar a su querido hijo por ese padre. Viví en soledad durante otros 15 años, y luego la conocí. Samuel acercó a Pedra y sonrió, pero su sonrisa se desvaneció inmediatamente al verme. Estaba llorando. ¿Qué te pasa? Así que eso le pasó a mi mamá, a mi papá, y aquí está mi familia. Las lágrimas me ahogaban. El viejo Samuel abrió la boca sorprendido y luego de repente dijo: Lo sabía. Te reconocí tan pronto como te vi en el restaurante. No podía perderme tal parecido con Laura. ¿Eres tú, mi nieta? ¿Cuál es tu nombre? Violeta. ¿Violeta? Oh, Laura te puso el nombre de mi chica favorita. El abuelo Samuel estaba fuera de sí de alegría. Yo también estaba llorando de felicidad. Nos habíamos encontrado. ¿Qué más podría decir? Había pasado un mes desde esos eventos. De repente, me convertí en la rica heredera de la fortuna de mi abuelo. Samuel estaba completamente dedicado a mí. Me mudé de inmediato del dormitorio, me trasladé a la mansión. Y llevé conmigo a mi amiga Claudia. Pensé que sería incorrecto dejarla en el dormitorio, especialmente ya que ella me había animado a ir a ese restaurante caro donde conocí a mi alma gemela. Ahora íbamos juntas a la universidad. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Viajábamos en un coche privado. Todos nuestros compañeros nos envidiaban. Ahora podíamos comprarnos zapatos y bolsos caros casi todos los días. Abuelo comenzó a cuidarme como lo haría una madre, según sus historias. Por supuesto, me daba pena mi mamá. Ahora la visito a menudo en su tumba. En cuanto a mi padre, no tengo intención de visitarlo. Siempre será una figura aterradora para mí. Ahora entiendo quién fue responsable de que acabara en el orfanato. Cuando mis amigos del orfanato se enteraron de mi familia y su historia, todos se horrorizaron. Ahora entendían por qué la cuidadora había tardado tanto en contarme la verdad sobre mi familia. Pedra no se quedó con mi abuelo mucho tiempo, inmediatamente vio cómo Samuel desviaba toda su atención hacia mí y se puso celosa. Pero el abuelo no quería elegir entre ella y yo. Así que ella lo dejó. Aunque creo que el abuelo no está particularmente de luto por ello. Él y yo encontramos a nuestra familia después de tantos años, eso es mucho más importante. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.